Fuerte gasune colo stemma a rete, una cupulella che vi si era alzata, passa scampagnando petuleta, come lo guapo pesse fa guardare. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros en general. Bueno, a mi grupo le ha tocado argumentar el tema de corrupción de funcionarios. La expresión corrupto suele indicar o reconocer siempre a dos participantes en el acto, que corresponde entre el corruptor y el corrupto, es decir, el poder del corruptor y aquellos que son influenciados en él. Esto se define como actos que se apartan de las obligaciones políticas públicas normales para beneficio personal, como por ejemplo de familiares, amigos cercanos o las demás personas en sociedad, o también para ciertos beneficios económicos o sociales, o también para ciertos tipos de influencias que violen las normas para beneficiarse uno mismo. A continuación abordaremos los siguientes temas: estadísticas de denuncias de corrupción de funcionarios, factores de la corrupción de funcionarios, cómo afecta la corrupción de funcionarios, delitos contra la administración pública y por último tenemos los casos resaltantes de corrupción de funcionarios en Piura. Estadísticas de denuncias de corrupción de funcionarios. La FECOF, que es las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, realizó en el año 2021 un balance estadístico, arrojando como resultado que en Piura se recibieron 306 denuncias por corrupción de funcionarios, de las cuales 94 fueron resueltas y el resto se encuentra en trámite para su resolución. Este balance mostró también los cargos que ocupaban las autoridades al momento de cometer el delito, ¿no? Arrojando como resultado 104 gerentes, 95 policías, 80 alcaldes, 42 docentes, 9 gobernadores regionales y 6 directores de hospitales. En esta oportunidad voy a hablarle acerca de los factores de la corrupción de funcionarios. Principalmente tenemos 3: los valores, la deontología y lo social. Los valores son aquellos que muestran que las personas están basados en principios personales, que son considerados positivos, que dan sentido y rigen la vida de los seres humanos. Estos pueden ser individuales o sociales. En casos determinados aparecen y desaparecen de acuerdo al momento histórico y en diferencias culturales propias de una determinada sociedad. La deontología. El término deontología corresponde a tratado de deber, ya que se emplea respecto a los deberes de una profesión. En esta obligatoriamente se aplica la ética. Es como una norma significativa de manera general al estudio o a la ciencia de lo debido. Y por último tenemos lo social, que la sociedad o conducta social sirven de modelo, así las formas de pensar, obras y sentir están determinadas por las normas, valores y modelos de nuestra sociedad. ¿Cómo afecta la corrupción de funcionarios en la administración pública? La corrupción impacta negativamente en la gobernabilidad, en los niveles de desarrollo y en la credibilidad de los dirigentes, además de disminuir la eficiencia de la inversión pública. Todo esto contribuye a la deslegitimización del Estado, perdiendo autoridad y credibilidad. También provoca una asignación ineficaz de recursos públicos y privados y distorsiona las políticas públicas. Actualmente en nuestro país, la falta de gobernabilidad necesaria para asegurar un desarrollo armónico del país exige la implementación de transparencia en la gestión pública para erradicar cualquier tipo de corrupción en el Estado. Cuando hablamos de administración pública, nos referimos al conjunto de acciones que realizan las entidades del Estado en los diferentes niveles de gobierno, para el logro de fines, objetivos y metas enmarcadas en las políticas gubernamentales, utilizando medios adecuados de decisión para la asignación y distribución correcta de los recursos públicos en bienestar a la población. En las últimas décadas, estos recursos se usan para satisfacerse intereses personales de funcionarios públicos, dificultando y entorpeciendo el acceso igualitario a bienes y servicios esenciales, afectando principalmente la vida, la salud y otros importantes derechos de los ciudadanos. Por eso, nosotros tenemos como objetivo conocer la corrupción de funcionarios en la administración pública y cómo esto afecta en el desarrollo político, económico y social del país.
Este aprovechamiento que se hace de los recursos públicos del Estado en beneficio particular es lo que genera repercusiones políticas, económicas y sociales, vulnerando los derechos humanos. Estas prácticas corruptas que paralizan el desarrollo económico disminuyen los niveles de inversión extranjera y nacional, así como niveles de productividad y recolección de impuestos. Ahondan los derechos de desigualdad y viendo cómo nuestros funcionarios públicos se alejan de sus valores éticos y morales para entrar en las prácticas corruptas e enriquecimiento ilícito, generando desestabilización en el país, creando pérdida de confianza en la clase política y en las instituciones públicas del Estado, creando desigualdad e incremento de la pobreza, deteriorando la moral y confianza ciudadana y creando ambientes antidemocráticos. Delitos contra la administración pública. La administración pública tiene la importante labor de satisfacer las necesidades de la sociedad y cumplir con los objetivos del Estado. Sin embargo, existen delitos que atentan contra este noble propósito, conocidos como delitos de corrupción. Hoy empezaremos a hablar sobre alguno de ellos. Cohecho, o también llamado soborno. Esto ocurre cuando un funcionario público acepta regalos o retribuciones a cambio de infringir sus deberes. Es un delito que requiere de al menos 2 personas. El funcionario corrupto, que vendría siendo el sujeto activo, y quien lo soborna, que vendría siendo el sujeto pasivo. Otro delito es el enriquecimiento ilícito. Bien, este se produce cuando un servidor público incrementa su patrimonio de forma injustificada, aprovechando indebidamente su cargo y afectando al Estado. Malversación de fondos. La malversación de fondos ocurre cuando un funcionario da un uso distinto del que estaba destinado el dinero o bienes que se administra. Negociación incompatible. Se da cuando un servidor público se beneficia de forma inapropiada de contratos en los que interviene su puesto. Nombramiento ilegal. Ocurre cuando un funcionario designa a alguien que no cumple los requisitos para un cargo. Peculado. Quizás el delito más grave, pues implica que un funcionario se apropia o usa ilegalmente los bienes y recursos del Estado que administra, afectando directamente al patrimonio público. Caso de corrupción de funcionarios en el Perú. Tenemos el caso de Javier Atkins. El expresidente regional de Piura, Javier Atkins Lergios, fue sentenciado a 4 años de prisión suspendida en el delito de negociación incompatible en agravio del Estado. Durante la gestión de Atkins, el hospital de Sullana, cuyos directivos son designados por el gobierno regional de Piura, contratos a la empresa 4M para el servicio de vigilancias y seguridad. Según la investigación fiscal, el contrato se hizo sin saber su pasado por proceso de selección, como lo dispone la ley. La sentencia es histórica, ya que Atkins se convierte en el primer expresidente regional de Piura en ser condenado por corrupción. A continuación tenemos el caso de Servando García. La primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura inició diligencias preliminares contra Servando García Correa, gobernador regional de la ciudad de Piura, como presunto autor del delito de nombramiento ilegal de cargo público, y contra Jesús Torres Arabia como gerente del proyecto especial Chira Piura, que en sus siglas dice PECHP, por la presunta comisión del delito de aceptación ilegal de cargo público en agravio del Estado. La Fiscalía ha dispuesto un plazo de 4 meses para la investigación, que se inició en mérito de una denuncia pública, en base al informe de orientación de la Contraloría, donde se precisará que el cargo de gerente del PECHP exige un título profesional acorde con las funciones y servicios que brinda el organismo. Esto es que el cargo sería para un ingeniero hidráulico agrónomo con un título que no sustenta Torres Arabia. Y a continuación tenemos el caso de Reinaldo Gil. Entre los casos más emblemáticos se encuentra el del proyecto Alto Piura, por el cual el candidato y ex gobernador regional Reinaldo Gil
es investigado y que generaría un conflicto de interés si éste gana las elecciones, pues retomaría decisiones financieras sobre la mega obra del Ministerio Público, que ha indignado sobre, entre otras cosas, la obra relacionadas con el candidato a través de investigaciones preliminares y preparatorias en las que se evidenció afectando a la calidad de vida de miles de ciudadanos y perjuicios económicos al Estado que superarían los 100 millones de soles.